Nunca imaginé que mudarme a un lugar tan extraño cambiaría mi vida de esta manera. San Luis no es una ciudad común. Es como un paréntesis en el tiempo, donde todo se siente suspendido en una quietud inquietante. Cuando llegué al edificio San Luis, algo en el aire me hizo sentir que este lugar no era solo un sitio físico, era algo más. El edificio estaba viejo, cubierto de polvo y con una decadencia que no podía ignorar. Las paredes crujían bajo el peso de los años y las ventanas, sucias por el paso del tiempo, apenas dejaban entrar la luz del día. Lo primero que vi fue al portero, Antonio. Su presencia era imponente, una figura que parecía estar más allá de la simple función que desempeñaba. Sus ojos eran intensos, y a pesar de su mirada fija, me parecía que no me veía realmente, como si estuviera observando algo que yo no podía comprender. Su rostro era serio, con una dureza que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Una noche, cuando la niebla cubría las calles y la oscuridad parecía engullirlo todo, decidí bajar al hall. Estaba solo, como siempre. Cuando me vio, su voz resonó como un susurro. «Buenas noches, Martín». Sus palabras me sorprendieron, y algo en su tono me hizo estremecer, como si ya supiera quién era antes de que yo lo dijera. Los días comenzaron a pasar, pero una sensación extraña no me dejaba. Cada vez que caminaba por los pasillos del edificio, sentía que algo me observaba. No era paranoia, era como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando y vigilando cada uno de mis movimientos. Antonio, siempre en su puesto, nunca hablaba demasiado, pero sus ojos seguían mis pasos, y la sensación de que estaba siendo observado creció con cada día que pasaba. No sabía qué pensar. El edificio parecía estar decayendo, pero algo en el aire no era normal. A veces, por la noche, escuchaba ruidos provenientes de los pasillos, pasos pesados, como si alguien caminara por el corredor, pero cuando me levantaba a ver, todo estaba en silencio. Solo la oscuridad me respondía. Una noche, cuando estaba acostado, los ruidos fueron más intensos, más cercanos. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sobre mí. Me levanté y caminé hacia la puerta. Al abrirla, vi el pasillo oscuro, como siempre, pero esta vez algo se movió al final. No pude ver qué era, solo una sombra fugaz que desapareció rápidamente. Cerré la puerta con rapidez, mi corazón latiendo desbocado. Al día siguiente, hablé con algunos de los otros inquilinos. Nadie quería decir mucho. Sus respuestas eran evasivas, como si todos supieran algo que yo no entendía, pero de alguna manera no podía dejar de sentir que todos ellos estaban aterrados. «Antonio ha estado aquí mucho tiempo», me dijo uno de ellos. «Este lugar no es lo que parece». El temor comenzó a consumir cada rincón de mi mente. Decidí confrontar a Antonio esa misma noche. No podía seguir con esta sensación de que algo estaba mal, de que algo oscuro se ocultaba en el edificio. Cuando llegué a la recepción, lo encontré allí, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me acerqué con cautela. «Antonio, ¿qué está pasando en este lugar? Hay algo raro. ¿Algo que no puedo comprender?», le pregunté, intentando mantener la calma. Él me miró fijamente y por un momento sentí como si todo el aire se hubiera detenido. «Este edificio está maldito, Martín», dijo, su voz grave. «No es solo un edificio viejo, es un lugar donde las almas quedan atrapadas, y yo soy el encargado de mantenerlas dentro. No soy solo el portero, soy su guardián, y tú, al igual que los demás, has quedado marcado». La respuesta de Antonio me dejó helado. No entendía lo que quería decir con esas palabras. «¿Qué alma? ¿Qué maldición?». Antonio siguió hablando, pero lo que dijo era confuso y aterrador. Hablaba de un ciclo de oscuridad, de almas condenadas a vivir entre las sombras del edificio, sin poder escapar. Dijo que cada persona que entraba se veía atrapada, y que, en algún momento cada uno de ellos se convertía en parte de ese ciclo.
No hay salida, Martín, agregó. El edificio te ha marcado. Ya no eres el mismo. Las palabras de Antonio comenzaron a hacer eco en mi mente. Me encontraba mirando cada rincón del edificio con desconfianza, como si todo a mi alrededor estuviera desmoronándose lentamente. La sensación de ser observado nunca me dejaba. Cada vez que pasaba por los pasillos, sentía que las paredes susurraban, que el edificio mismo estaba vivo, esperando algo. Al principio pensé que todo era producto de mi mente, el miedo, la tensión, las pesadillas que me perseguían durante la noche, pero con cada día que pasaba, las cosas empezaron a volverse más reales, más intensas. Los pasos que escuchaba a mi alrededor ya no eran solo ruidos. Ahora podía oírlos claramente, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí, pero al mirar nunca había nadie. Una noche me levanté a investigar. Bajé al pasillo oscuro y escuché los pasos nuevamente, esta vez más cercanos. Cuando me giré, vi una figura a lo lejos, casi difusa, desvaneciéndose en la oscuridad. No era Antonio, era algo o alguien más. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí me decía que no podía escapar. Algo estaba sucediendo, y yo estaba atrapado en medio de ello. Al volver a mi habitación, encontré que la puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Algo en mí supo que no estaba solo, y algo en la oscuridad me observaba, esperando el momento perfecto para atraparme. Los días comenzaron a fundirse. Ya no podía distinguir qué era real y qué no lo era. El tiempo se había detenido para mí. Cada vez que miraba el reloj, las horas parecían haberse borrado. El edificio se había convertido en un lugar extraño, como si el pasado y el presente se superpusieran y todo lo que ocurría fuera parte de una pesadilla interminable. Antonio ya no estaba allí. Al principio, pensé que me estaba evitando, pero pronto me di cuenta de que él ya no aparecía en ningún lado. Los otros inquilinos no hablaban de él, como si nunca hubiera existido. Pero sabía que él era real. Había sido testigo de su mirada, de sus palabras. La niebla había comenzado a colarse por las rendijas de las ventanas. Los murmullos en los pasillos se volvían más intensos, más desesperados. Algo me decía que mi tiempo se estaba agotando, que algo estaba por ocurrir. Los ruidos aumentaban. La presión en el pecho se hacía más fuerte. Entonces, una noche, me encontré con la puerta del edificio abierta. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que nunca la hubiera visto así? La puerta de la entrada estaba abierta, y una sombra se asomaba en la oscuridad. Decidí salir, a pesar de todo lo que Antonio me había dicho. Sabía que si permanecía allí, caería en la oscuridad para siempre. Pero cuando traté de cruzar la puerta, algo me detuvo. No podía moverme. La sombra se acercó más, y de pronto entendí lo que realmente significaba estar atrapado en ese lugar. La puerta seguía abierta, pero no pude cruzarla. Algo invisible me retenía, como si el propio edificio me estuviera impidiendo escapar. Mi mente se nublaba, y la ansiedad me invadía. El aire a mi alrededor se volvió denso, pesado, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Traté de caminar hacia la salida, pero mis pies no se movían. Mi cuerpo estaba paralizado, como si algo estuviera controlando mis movimientos. Miré atrás, al pasillo del edificio. Ya no había nada que ver, solo sombras que se alargaban y desaparecían. En el aire flotaban murmullos, voces que no podía comprender, como si el edificio entero estuviera hablando. Pero lo más perturbador fue la sensación de que alguien estaba observándome, esperando. Una presencia que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. De repente, algo tocó mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pánico se apoderó de mí, y supe que ya no podía confiar en nada. Todo lo que conocía se había desvanecido, y estaba en una pesadilla que no podía entender. Cada paso que daba me acercaba más a la oscuridad, pero también me alejaba de cualquier esperanza de escapar.
Desperté en mi habitación, empapado en sudor frío. El miedo todavía latía en mi pecho. Miré alrededor, buscando algo familiar, pero el edificio había cambiado. Las paredes parecían más cercanas, más opresivas. No sabía si el tiempo había pasado o si todo era parte de la misma pesadilla. Lo que sí sabía era que algo dentro de mí había cambiado. Algo estaba diferente. Esa misma mañana, al mirarme en el espejo, noté algo extraño en mi rostro. Una marca, pequeña pero visible, apareció en mi cuello. Parecía una cicatriz, pero no recordaba haberme hecho ninguna herida. No era solo una marca física. Sentí que algo en mi ser había sido marcado, como si el edificio hubiera dejado su huella en mí. A medida que pasaba el día, la marca se hacía más visible. No era algo que pudiera ignorar. Mi mente estaba completamente nublada, atrapada entre la confusión y el horror. Ya no sabía si estaba soñando o si la realidad había dejado de existir. Los murmullos se volvían más intensos y las sombras en los pasillos se alargaban con cada paso que daba. Decidí buscar respuestas, pero cuando hablé con los otros inquilinos, vi en sus ojos algo que no había notado antes: miedo. Todos ellos miraban hacia abajo, evitando cualquier contacto visual. Nadie quería hablar, nadie quería recordar lo que había sucedido en ese lugar. Y mientras me alejaba, sentí que la marca en mi cuello ardía, como si estuviera viva, esperando algo. La sensación de estar atrapado en un ciclo eterno comenzó a apoderarse de mí. No importaba lo que hiciera, siempre terminaba en el mismo lugar. Cada día parecía repetirse, como si estuviera viviendo una y otra vez la misma jornada, los mismos ruidos, las mismas sombras. Pero lo peor de todo era que mi mente ya no podía distinguir si el tiempo había pasado o no. Intenté salir, pero la puerta seguía cerrada. La realidad se desmoronaba a mi alrededor y ya no podía confiar en mis propios recuerdos. ¿Qué era real? ¿Qué no lo era? Las respuestas parecían estar siempre fuera de mi alcance, y la marca en mi cuello, la que parecía marcarme de alguna manera, se hacía más grande, más dolorosa. Algo en mi interior me decía que si no hacía algo pronto, perdería todo lo que quedaba de mí. Un día, al pasar por uno de los pasillos, vi algo que me detuvo en seco. Antonio estaba allí, de pie, mirando al vacío como siempre pero esta vez no era el mismo. Algo en su mirada había cambiado. Me acerqué a él con cautela, sin saber qué esperar. Él giró lentamente su rostro hacia mí y sus ojos vacíos me atravesaron. «Ya lo sabes, Martín, no puedes escapar de aquí, no hay salida», dijo, su voz baja y fría. «El tiempo ya no tiene poder sobre ti, estás atrapado». De regreso a mi habitación, la sensación de estar atrapado se intensificó. La puerta del edificio seguía abierta, pero algo me impedía cruzarla. La sombra de la entrada parecía estirarse hacia mí, como si estuviera esperando a que me acercara más. Mis pasos se hicieron más lentos, pero no podía evitar avanzar. Algo me estaba llamando. Cuando llegué a la puerta, sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás. Intenté girarme, pero no pude. Era como si el edificio estuviera ganando vida, tomando control sobre mí. Los muros comenzaban a cerrarse y el aire se volvía más espeso, más oscuro. No podía ver, no podía respirar. La presión era insoportable. De repente, la sombra en la puerta se materializó. Algo o alguien estaba allí observándome. Intenté gritar, pero no pude. Mis palabras se ahogaban en mi garganta, mi cuerpo estaba paralizado. Vi cómo la sombra se alargaba y se extendía hacia mí, como si estuviera buscando algo dentro de mí, algo que ya no podría escapar. Mi mente comenzaba a desmoronarse. Ya no podía entender lo que estaba sucediendo. Todo se volvía confuso, entrelazado, como si estuviera atrapado en un sueño interminable. La sombra que había visto en la puerta ahora me perseguía en mis pensamientos. Cada rincón del edificio era un reflejo distorsionado de la realidad,
y las paredes parecían susurrar mi nombre. Comencé a ver cosas que no estaban allí, a escuchar voces que no existían. Sentía que algo se desmoronaba dentro de mí, como si la última parte de mi ser estuviera siendo arrancada. Ya no sabía quién era ni qué había pasado. Solo sabía que la oscuridad me estaba engullendo lentamente. Una noche volví a enfrentarme a Antonio. Su rostro era una máscara vacía, su mirada era un abismo sin fin. ¿Qué me está pasando, Antonio? ¿Por qué estoy perdiendo mi mente? Le pregunté desesperado. Él me observó, pero no dijo nada. Finalmente habló. No te queda tiempo, Martín. Ya eres uno de ellos. El ciclo se completa. El edificio reclama lo que es suyo. Al escuchar esas palabras, algo dentro de mí se rompió por completo. El miedo ya no era solo una emoción, sino una parte de mi ser. Sabía que estaba perdido. Cada vez que intentaba encontrar una salida, todo volvía a empezar. El edificio me atrapaba de nuevo, en un ciclo eterno del que no podía escapar. Cada vez que me acercaba a una puerta, ésta se cerraba frente a mí. Cada vez que creía estar cerca de la salida, la oscuridad volvía a consumir todo a mi alrededor. La última puerta, aquella que alguna vez creí que podría abrir, ahora parecía más lejos que nunca. Los muros se alzaban más altos, más fríos. Cuando finalmente llegué, al final del pasillo, vi algo que me hizo detenerme. Una puerta cerrada, una puerta que nunca había visto antes. Algo me decía que esa era la última oportunidad, la última salida. Pero al abrirla, me encontré con la misma oscuridad. Un vacío interminable. No había salida, nunca la había habido. La puerta se cerró detrás de mí y la oscuridad me envolvió. Ya no había luz ni esperanza, solo la sensación de estar perdido en un abismo sin fin. El frío me calaba los huesos y las paredes parecían apretarse a mi alrededor, como si el edificio quisiera tragarse todo lo que quedaba de mí. Mi respiración se volvió pesada y sentí que mi mente se desvanecía lentamente, consumida por la niebla de la desesperación. Ya no importaba el tiempo, no importaba la razón, ya no quedaba nada de lo que era antes. Algo dentro de mí había dejado de existir. Mi cuerpo era solo un recipiente vacío, arrastrado por la corriente de la oscuridad. Las voces, las sombras, los susurros, todo se desvaneció, y solo quedaba el silencio. Miré hacia adelante, pero no vi nada. La puerta, la última puerta, había desaparecido, y todo lo que quedaba era la oscura extensión de lo desconocido. Un vacío profundo. La verdad me golpeó con fuerza. Ya no podía escapar. El edificio había ganado. Yo ya no era más que un eco, una sombra atrapada en las paredes de este lugar maldito. En ese momento entendí lo que Antonio había querido decir. Ya no quedaba nada de mí, solo quedaba la oscuridad. Pasaron días, semanas o tal vez años. Ya no sabía cuánto tiempo había estado atrapado en ese lugar. La marca en mi cuello, que había comenzado como una cicatriz, ahora era una señal profunda, como si estuviera ardiendo desde el interior. Cada vez que la tocaba, sentía una quemadura, una sensación de ser consumido lentamente. Mi mente ya no podía escapar de la oscuridad que me rodeaba. Cada rincón del edificio me parecía cada vez más extraño, más alienante. Las paredes susurraban mi nombre, las sombras se alargaban y se retorcían a mi alrededor, como si tuvieran vida propia. Ya no podía confiar en mis propios pensamientos. Ya no quedaba nada de lo que había sido antes. Decidí caminar, sin un destino claro, sin saber a dónde iba. Cada paso que daba me acercaba a una nueva forma de desesperación. Pero mientras caminaba, algo extraño ocurrió. Sentí que la marca en mi cuello ardía con más fuerza, y una sensación fría recorrió mi cuerpo. Algo o alguien me estaba observando. Miré hacia atrás, y allí estaba Antonio. Su figura se desdibujaba en la oscuridad, pero sabía que era él. Su mirada era vacía, pero llena de una tristeza infinita. «Ya no hay vuelta atrás, Martín», dijo, su voz grave y apagada. «Ahora eres parte de este ciclo, y no hay escape.
La marca en mi cuello comenzó a latir con fuerza, y entendí que, al igual que Antonio, ya no podía escapar. Sentí la presión en mi pecho, como si estuviera siendo aplastado por el peso de la oscuridad. No había forma de escapar. Estaba atrapado. Antonio, o lo que quedaba de él, me observaba desde las sombras y su presencia era abrumadora, como si fuera la personificación de la condena. ¿Qué se supone que debo hacer? Grité, mi voz rota por el miedo. Quiero salir de aquí. Antonio no dijo nada al principio. Su silencio era más pesado que las palabras. Finalmente, habló con una calma aterradora. No puedes salir. Ya no eres quien eras, Martín. Este lugar te ha reclamado, y lo que queda de ti ya no pertenece al mundo exterior. Algo dentro de mí, algo en mi interior, comenzó a resistir. No quería aceptar lo que estaba pasando, no quería rendirme. Si este lugar me había atrapado, entonces yo iba a luchar por mi libertad. No iba a dejarme consumir por la oscuridad. Con todas mis fuerzas, traté de avanzar, empujando las sombras que se cernían sobre mí. Pero algo me detuvo. La marca en mi cuello comenzó a arder con intensidad, y sentí que mi mente se desvanecía. La oscuridad me envolvió por completo, y mi cuerpo comenzó a fallar. Ya no podía pensar con claridad. Antonio sonrió, pero no con alegría, sino con una tristeza profunda, como si supiera que yo ya no tenía fuerzas para seguir. El dolor se convirtió en un constante latido en mi cabeza. Mis pensamientos se desvanecían lentamente, arrastrados por la oscuridad que me rodeaba. Ya no sentía mi cuerpo, no podía moverme. Solo podía escuchar las voces, los susurros que nunca cesaban, como una marea interminable. Cuando miré hacia adelante, vi algo que me hizo estremecer. La puerta. La misma puerta que había estado cerrada, la misma puerta que había intentado abrir sin éxito tantas veces. Estaba allí, frente a mí, abierta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era esto la salida? Finalmente podía escapar. Sin pensarlo, caminé hacia ella, mi cuerpo moviéndose solo como si ya no fuera mío. Pero cuando me acerqué, algo me detuvo. Vi mi reflejo en el cristal de la puerta. Ya no era yo. El hombre que miraba desde el otro lado no era el mismo Martín que había entrado en ese lugar. Mi rostro estaba vacío, despojado de vida. Ya no había humanidad en mis ojos. La verdad golpeó mi mente con fuerza. La puerta no era una salida, era otra ilusión, otra trampa en el ciclo interminable del edificio. Lo entendí todo. Ya no había forma de escapar. Mi alma, al igual que la de todos los que habían pasado por allí, quedaría atrapada para siempre. De repente, la puerta se cerró detrás de mí, y todo se desvaneció en la oscuridad.